finale de la Coupe de France de football oppose le FC Toulouse, maillot blanc, au SCO d'Angers. 26 de mayo de 1957, París. Como narran los noticieros, el presidente de la República Francesa, René Coty, acude a la final de Copa en el Estadio de Colón. Se trata de una final alternativa, Toulouse-Angers. Alternativa porque el gran equipo del momento, el Stade de Reims, había quedado eliminado en 16avos de final por el Sporting El Biar, un cuadro amateur argelino. La final terminará con un vistoso marcador, 6-3. Entre los goleadores de ese primer Toulouse campeón de Copa figuran dos jugadores argelinos, Abdelhamid Bouchouk y Saïd Brahimi. Luego hablaremos de ellos. Quizá por la presencia de esos dos paisanos, o quizá simplemente por su gran afición al fútbol, en el palco, detrás del presidente Coty, se deja ver Ali Shekal. Ataviado con el tradicional gorro tarbouche, este abogado argelino de 60 años supone uno de los principales defensores de la pertenencia a Francia. De hecho, hace 3 meses intervino en la Asamblea de la ONU como testimonio de la supuesta popularidad del dominio francés entre los musulmanes argelinos. Como era de esperar, para los nacionalistas en Argel, esa declaración ha supuesto alta traición. En el estado de guerra que Colonia y Metrópoli mantienen desde 1954, Ali Shekal intuye que sus días están contados. Por eso ha decidido no volver a Argelia. Se ha instalado en un hotel de París, bajo la vigilancia de 3 guardaespaldas del gobierno francés. Y a pesar de ello, hoy se ha animado a acudir a un partido con otras 50.000 personas. Ahora que la final ha terminado, la multitud se dirige hacia las salidas. El presidente Coty saluda a Shekal, sube a su limusina y abandona Colón. Detrás, en la acera, el abogado argelino conversa con el director general de la policía de París. Difícil estar más protegido que con el jefe de la gendarmería parisina, ¿verdad? Pues, sin que nadie lo note, un joven argelino se desliza tras ellos, mete la mano en el bolsillo y dispara. Ali Shekal se tambalea y cae. Un policía jubilado que se encuentra cerca agarra al asesino, un fontanero en paro llamado Mohamed Ben Sadok. Horas más tarde, Ali Shekal habrá fallecido. El de la final de Copa de 1957 será el asesinato más osado del Frente de Liberación Nacional Argelino en su campaña de llevar la guerra a Francia. Su cruenta lucha por la independencia aún durará varios años y, por supuesto, incluirá otro episodio futbolero mucho más conocido. Hola, soy Ramón Usall y creo que este caso me interesa. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm. Ramón, eres licenciado en Sociología, doctor en Historia por la Universidad de Lleida y futbolerido, podríamos decir. Sí. Te leemos en naciodigital.cat y en la revista Sapiens, entre otros medios, también en Futbolítica, el libro delicioso que ha editado también en castellano los compañeros de Alta Marea. Por cierto, libro que regalamos a todos, a uno de los oyentes de este capítulo de este Brazalete Files. Seguidnos en brazaletenegro.com y sabréis cómo poder conseguir un ejemplar de Futbolítica, este libro de Ramón Usall. ¿Por qué de todos los capítulos que incluyes en Futbolítica nos has propuesto precisamente hablar de Argelia? Bueno, pues yo creo que porque seguramente este libro existe por la historia que hoy vamos a explicar. Y es verdad que de entre los clubes, porque Futbolítica lo que intenta es un recorrido por el planeta, hablando de clubes políticamente singulares, y es verdad que el club argelino que se puede encontrar en esta obra es precisamente un club colonial, que se sitúa un poco... Está muy vinculado a la historia negra con la que hemos empezado el brazalete de hoy, pero ya vais a ver que es un club que está un poco a las antípodas de lo que será el uso que el Frente de Liberación Nacional dará al fútbol y a su repercusión, y que era más bien el club de Albert Camus, que yo creo que es el único equipo del mundo que puede presumir de haber tenido un premio Nobel en su portería. Esto no lo puede decir mucha gente. Es verdad que era en la portería del equipo juvenil, pero este Racing Universitario de Argel, que también es un equipo mítico que desapareció en 1962 con la independencia argelina, pues fue un club que se creó en 1927
precisamente juntando algunos de los clubes colonos previamente existentes en Argelia y que tenía un poco el objetivo de servir a las grandes conmemoraciones que en 1930 tenían lugar en Argelia para celebrar el centenario de la colonización francesa. Pues mira, precisamente me lo dejas votando, Ramón, porque para comenzar, ¿no?, a contextualizar esta... Te iba a decir este capítulo de la historia del fútbol, pero en realidad más bien es este capítulo en el que el fútbol se pone al servicio de la historia, ¿no? Sí, que es lo que va a ser un poco este equipo del Frente de Liberación Nacional en su pugna por ayudar a la independencia de Argelia. Vamos a escuchar precisamente cómo se vivía en 1930 el centenario de la colonización francesa de Argelia. À vol d'oiseau, le quartier d'Alger qu'on appelle la Casbah, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, est un... Porque claro, es que en 1930 Francia celebra orgullosa ese primer siglo de colonización de lo que había empezado siendo simplemente la presencia en Argel, en la ciudad de Argel y en Orán, pero que poco a poco se había ido extendiendo a lo largo de todo el frente marítimo de Argelia y se había acabado convirtiendo pues un poco en uno de los orgullos, ¿no?, coloniales o imperiales de Francia. Hablamos de una presencia de unos 800.000 colonos europeos frente a 8 millones de súbditos musulmanes indígenas que precisamente tenían sobre ellos un sistema llamado indigenat, que era un conjunto de leyes que en la práctica establecía un estatuto inferior para los nativos de las colonias francesas, no solamente de Argelia, sino de Indochina y del resto de colonias también en África, con lo cual había una especie de convivencia no siempre explícitamente violenta, pero sí claramente de naturaleza colonial y abusiva por parte de los colonos de procedencia europea. Sí, yo creo que en ese sentido eso es clarísimo y además es que es cierto que la proximidad de Argelia con Francia y este traslado de población que comentabas, que hacía que un 10% de la población argelina fuera de origen europeo, le dan a Argelia, un estatus muy especial, ¿no? En el contexto en el que se desarrollará la guerra, François Mitterrand, que era ministro en aquella época, dijo una frase que, de ser cierta, haría de París un nuevo Berlín, porque llegó a decir François Mitterrand que el Mediterráneo dividía Francia al igual que el Sena dividía París. Y entonces Orán, Argel y Constantina eran considerados no colonias, sino territorios franceses, donde es cierto que había una población, que era originaria del territorio y donde los franceses y los europeos se habían establecido, pero tenía una consideración muy especial. Y en relación a lo que acabamos de escuchar, a los fastos del centenario de la Argelia francesa, que es verdad que fue una gran fiesta, pero empezaba a mostrar algunas contradicciones importantes respecto a la visión que los argelinos, que en muchas ocasiones eran víctimas de políticas de segregación, empezaban a ver en el régimen colonial, ¿no? Y en ese sentido, la década que precede a esta fiesta es una década en la que el fútbol argelino, específicamente árabe-musulmán o berbero-musulmán, se empieza a desarrollar y donde se han creado clubes que empiezan a resaltar esta identidad argelina y que se convierten en elementos de oposición política al colonizador y que hacen del deporte, y muy especialmente del fútbol, que es el deporte más popular en Argelia, ¿no? No deja de ser curioso que un deporte que empieza a ser practicado por la llegada del colonialismo, que a veces termina con las prácticas deportivas y físicas tradicionales o los juegos ancestrales de las sociedades que son colonizadas, se convierta en un instrumento que el colonizado vive con tanta pasión. Yo creo que es verdad que el fútbol se vive con mucha pasión en muchos sitios del mundo, pero yo creo que Argelia es uno de los que... Es uno de los picos, especial, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y qué pasa? Que es verdad que el colonizador ve en este terreno la posibilidad de desafiar y vencer a su colonizador. Y en ese sentido, es verdad que ha sido la década de los 10, pero será sobre todo de los 20, cuando empiezan a nacer los primeros clubes que se definen como musulmanes, que empiezan a crear una identidad nacional y vinculan la práctica deportiva al nacionalismo argelino. El más popular es el Mouloudia Club de Argel, que se crea en 1921
a las puertas de donde nos habla la declaración de 1930 que acabamos de escuchar, a las puertas en la plaza que hay delante de la histórica Casba argelina, cuando el que será uno de sus promotores escucha a unos oficiales del ejército francés que se ríen de unos jóvenes argelinos, bueno, más bien de unos niños argelinos, que están jugando a pelota con un balón hecho de papel, con unas porterías absolutamente improvisadas, y él escucha como los oficiales franceses se burlan de esta práctica deportiva diciendo: este es el parque de los príncipes de los árabes. Y entonces surge desde un grupo de gente al que gusta el fútbol la idea de decir: no, vamos a crear un club, vamos a crear el embrión de lo que serán entidades deportivas que nos definan como árabes y como musulmanes y que formen parte de nuestra estrategia nacionalista, precisamente para desafiar estas burlas del colonizador que nos considera ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Exactamente. Pero eso intuyo que a los franceses no les termina de seducir demasiado, el hecho de que se empodere así la población indígena local, ¿no?, de Argelia a través del fútbol, porque les obliga, entre otras cosas, por ejemplo, a renombrar sus clubes. No pueden nombrar sus clubes solamente como musulmanes, tienen que hacerlo como club musulmán francés o franco-musulmán, ¿no? Exactamente, sí. Y también tienen la obligación o estipulan la obligación de contar con un mínimo de colonos, con un mínimo de europeos en cada equipo para que no se formen conjuntos única y exclusivamente simbolizados por la facción, dijéramos, pro-argelina, ¿no? Exacto. O sea, la estrategia de la administración francesa, cuando ve que estos clubes se están convirtiendo en instrumentos que no solo hacen deporte, sino que hacen, al lado de la práctica deportiva, que es su actividad principal, pero están reforzando el imaginario nacional de un territorio que tiene un fuerte movimiento que lucha por su liberación, por el fin del colonialismo, ellos hablan de unas políticas contra el comunitarismo y dicen: no puede haber clubes exclusivamente formados por la comunidad judía, por la comunidad musulmana o por la comunidad, digamos, árabe o berber, dejando de banda consideraciones religiosas, ¿no? Y establecen los regentes de la administración colonial esta ley que precisamente obliga a que haya un cierto número de colonos en sus filas para evitar que estos clubes puedan ser percibidos como instrumentos de lucha para la liberación del país, y establece incluso que entre sus directivas tiene que haber también integrantes de esta comunidad colonial, ¿no? Es cierto que a la práctica los clubes como los Muludia o las uniones deportivas musulmanas pues terminarán sobreviviendo a esta legislación, y yo creo que el intento de desnaturalizarlos de esta administración colonial consigue el efecto precisamente contrario, porque pone en evidencia que para ellos es un peligro la identidad árabe musulmana argelina que están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, el Muludia, que es el que se convierte en un poco el equipo que roba el corazón a los argelinos nacionalistas de la época, pues es un club que escoge como colores el verde, que es el color del Islam. Es verdad que también es el color de la esperanza, de la liberación del país, que escoge el rojo, que es símbolo de pasión, que escoge la media luna y la estrella, que son elementos que junto con el color blanco estarán luego en la bandera nacional de la Argelia independiente. O sea que el simbolismo de estas entidades deportivas es muy grande, y es cierto que vamos viendo cómo, especialmente el Muludia, pero es un club que va creciendo, que va ganando popularidad y que empieza a desafiar en el terreno de juego a grandes equipos coloniales como era el mismo Racing Universitario de Argel, que es verdad que estaba Camus, pero estaban, incluso en sus filas llegó a estar Ferhat Abbas. Es verdad que se cree que por muy poco tiempo el que sería el futuro presidente del gobierno provisional de la República Argelina, del que posteriormente hablaremos. Pero es verdad que el Racing Universitario de Argel jugaba con la idea de tener en sus filas no solo a colonos, sino también a aquellos pocos nativos argelinos que llegaban a la universidad, porque la Universidad de Argel era un ejemplo muy claro de lo que era la segregación existente en el país. Había una inmensa mayoría abrumadora de colonos estudiando en sus centros educativos, y es verdad que había una pequeña minoría que representaba la élite colonial que venía
a justificar la idea de, veis, como el buen colonizador... La buena colonización, ¿no? Exacto, también la oportunidad de progresar, ¿no? Y, sí, porque me da la sensación, Ramón, y corrígeme si me equivoco, que frente a ese Moludia, el club que realmente representaba de una manera más clara, ¿no? La fuerza del colonizador era el Galia, que además vestía de blanco, rojo y azul, es decir, los colores de Francia, el simple gallo, nombre. Y un poco está todo el simbolismo contrapuesto. Pero es cierto que yo diría que prácticamente todos los equipos colonos, desde la lógica del nacionalista argelino, eran percibidos como equipos a los que cuando se jugaba frente a ellos había que derrotar, porque eso era mucho más que un enfrentamiento estrictamente deportivo, ¿no? Y en medio de esos extremos, ¿no? Del Moludia por un lado, el Galia por el otro, está ese equipo un poco bisagra, que es el Racing Universitario de Argel, que es el equipo en el que tú dices que aparece, no en el primer conjunto, no en el primer equipo, sino en el juvenil, un portero llamado Albert Camus. Sí, bueno, es que esto da para bueno, no sé si un brazalete, porque aquí no sé si hay una historia negra, aunque al final pues es verdad que el equipo termina desapareciendo y una muerte, aunque sea de un club, sí que podemos narrar. Pero es verdad que yo creo que esto convierte al Rúa en seguramente el equipo, en ese sentido, más singular del mundo, porque tiene en su portería a alguien que será premio Nobel de literatura, ¿no? Y es verdad que viendo las gentes que han estado jugando en las distintas canchas del mundo, hombre, que tú puedas decir que tu portería la ha defendido alguien que ha terminado ganando el premio Nobel de literatura, yo creo que es un lujo que le da una singularidad muy clara. Pero es verdad que continúa siendo un equipo partidario del régimen colonial, de hecho nace en el marco de estas celebraciones, pero nos apunta otra cosa en relación a Camus, porque es verdad que Camus es un personaje que tiene una relación muy estrecha con Argelia y es verdad que en contraposición a otros intelectuales de su época, como el mismo Jean-Paul Sartre, que tuvo una posición favorable a la lucha argelina, Camus dice aquello famoso, ¿no? De entre la justicia y mi madre, yo termino escogiendo a mi madre, que hay gente que pues, se lo retrae en el sentido de que es poco épico desde el punto de vista de lo que sería un intelectual, pero es verdad que Camus junta dos mundos que en aquella época eran en principio muy distantes, el mundo de la cultura, el mundo de la literatura, el mundo, digamos, ilustrado y el ámbito del deporte, del fútbol, que al final está muchas veces asociado a estas bajas pasiones, ¿no? Uh-huh. Y hay una frase de Camus que a mí me parece una delicia, donde él dice: todo lo que sé sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al deporte. Es en el Racing Universitario de Argel donde lo aprendí. O sea que al final Camus está diciendo a alguien que es profundamente literato, que es profundamente leído, que es letrado, que es un intelectual en toda regla, que donde se formó su personalidad y donde aquello que tiene que ver con la moral, con la vida, con las obligaciones de la humanidad, lo aprendió jugando a fútbol. Y otra anécdota muy curiosa, él jugaba de portero porque era asmático y le dijeron: vas a tener así la posibilidad de guardar al lado del palo, ¿no? El respirador. El respirador, exactamente, ¿no? Y aquí se forjó un poco la leyenda de Camus, que es cierto que no llegó a ser uno de los, digamos, de los grandes porteros del primer equipo, pero sí que tenía una prometedora carrera que una tuberculosis pues cortó de raíz, sí. Bueno, pues Albert Camus, que dice que todo lo que de bueno, de ético y de las obligaciones de los hombres pudo llegar a aprender, lo había aprendido en el fútbol. Se me ocurre que también alguno podría decir exactamente lo contrario, ¿no? Que la peor versión, seguramente, lo más amoral y los principales defectos también se pueden aprender en un campo de fútbol, en un vestuario, seguramente, pero Albert Camus se quedó con el lado positivo. Así van a ir pasando esa década de los años 30, que como conocemos y lamentamos, pues desembocarán en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los cañones callen, Ramón, cuando los cañones callen en Europa, Argelia y Francia volverán a retomar su conflictiva relación colonial. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol.
ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres. Esto que estamos escuchando son las campanadas con las que en todo el continente europeo se celebra el primer día de paz en 6 años, es decir, el 8 de mayo de 1945, después de la rendición del Tercer Reich. El hombre libre, ¿no?, que vuelve a recuperar el derecho de vivir, el derecho de rezar, el derecho de pensar, ¿no? Se estaba escuchando en este audio. Pues fíjate, en esa misma primera noche de paz en 6 años, la primera noche en la que Francia duerme en paz desde 1939, sus fuerzas policiales y militares en Argelia cometerán una matanza. No se sabe exactamente, Ramón, pero se hablan de 10.000, 15.000, 20.000 víctimas mortales en Sétif y Guelma, en 2 zonas, en dos localidades de Argelia, que nos hablan a las claras de que, sin solución de continuidad, Francia va a tener que verse obligada a gestionar los restos de un imperio colonial que se resiste a continuar siendo un imperio, que se resiste a formar parte, ¿no?, como súbditos de segunda condición. Sí, y de hecho es lo que pasa en Sétif y en Guelma el 8 de mayo de 1945, que en Europa es paradójicamente el Día de la Liberación, lo que tenía que ser una gran fiesta, porque es verdad que hay multitud de población árabe musulmana que sale a la calle para celebrar el hito del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde de hecho... Perdona, con un aporte importante a las tropas francesas también. Sí, no, es verdad que hay argelinos que mueren, argelinos, marroquíes, tunecinos... No, los combatientes del norte de África juegan un papel muy importante dentro de las fuerzas francesas en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el prólogo de lo que pasará en 1954. Es un prólogo muy, muy cruel porque la cifra de víctimas, ¿no?, la historiografía oficial argelina hablaba, seguramente hinchando un poco la cifra, de hasta 45.000 muertos, pero lo que está claro que lo que en Europa es un día de celebración, en Argelia se convierte en una auténtica tragedia, ¿no? Y seguramente en la visualización que la reclamación de una mayor soberanía, de un trato justo o de leyes igualitarias, pues no será nunca aceptada seguramente por el gobierno francés, y creo que es lo que termina mostrando a los argelinos el camino de que seguramente no les queda otra opción que luchar por su independencia, ¿no? De hecho, hay una frase que... es verdad que oficialmente la guerra para la independencia argelina se libra entre el 1 de noviembre de 1954 y el 5 de julio de 1962, que es el día en que formalmente se recupera la independencia, el mismo día, 5 de julio, en que había empezado en 1830 la colonización, pero a los argelinos se les suele preguntar cuándo empezó, o cuando se les pregunta cuándo empezó la guerra de Argelia, a muchos de ellos les gusta decir que el mismo día que empezó la colonización, ¿no? Y que Argelia era un pueblo que llevaba... En guerra 130 años. Exacto, ¿no? Más de una década luchando por su libertad. Pero si volvemos al terreno futbolístico, es verdad que yo creo que el 8 de mayo del 45, la matanza de Sétif, es un punto de no retorno y hace que haya una ruptura de muchos jugadores musulmanes que están jugando en clubes coloniales y que entienden que eso no lo pueden seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya equipos que tengan carácter multiétnico se puede presentar como una coexistencia pacífica entre dos pueblos, ¿no?, el colonial europeo y el nativo argelino, cuya realidad dista mucho de esto. Y entonces es verdad que a partir del 45, esos equipos, con el Muludi a la cabeza, pero esos equipos de carácter musulmán, de carácter nacionalista, refuerzan su posición. ¿Por qué? Porque muchos de los jugadores nativos argelinos que estaban en clubes colones deciden marcharse y deciden ir a jugar en conjuntos donde se sienten en paz con ellos mismos, en el sentido de que no son instrumentos que están sirviendo para legitimar una pretendida normalidad
que a la hora de la verdad, como ha demostrado la matanza, no existe. No existe. Y al final volvemos otra vez a eso que tantas y tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, que es que en los estadios, en los campos de fútbol, no sucede más que lo que ya está sucediendo en las calles. Es decir, me da la sensación de que esa radicalización, si se puede utilizar el término, que está viviendo el fútbol o que va a vivir el fútbol a partir de 1945, no deja de ser también una radicalización, una polarización de la vida entre colonos y no colonos en todos los órdenes de la vida, ¿no? Ese momento quizá un poco más dulce en el que da la sensación de que sí que se puede conseguir aquello que la metrópoli desea, ¿no? De eliminar las comunidades, pero siempre con un papel preponderante de la comunidad europea. Eso que quizá a lo mejor ha podido rozar la realidad en los años 20 y 30, en el año 45 va a dejar de existir. Deja de existir, y de hecho es un poco lo que me gusta explicar a través de las historias que se recogen, por ejemplo, en Futbolítica, que es lo que apuntabas, ¿no? De que al final el fútbol, como hecho social total, es un espejo de una realidad, ¿no? Yo no sería determinante a la hora de conceder al fútbol un papel preponderante a la hora de cuando uno intenta explicar nuestra historia o la historia de la humanidad, pero yo creo que sí que es un espejo muy interesante que nos permite ver ciertas cosas, ¿no? Y como en este caso el espejismo de una Argelia que vive, ¿no? Una Arcadia feliz bajo el colonialismo, pues esto evidentemente no existe, y lo vamos a ver en los años que seguirán al 45 y que nos llevan al 1 de noviembre de 1954. Nos estamos acercando efectivamente a 1954 porque en paralelo a esta radicalización o alejamiento de las comunidades que están viviéndose en Argelia después de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo, insisto, el fútbol está creciendo. Por ejemplo, en 1947, Ramón, hay 15 argelinos jugando en la metrópoli en conjuntos de nivel profesional. De 15 en 1947 a más del doble, 33 futbolistas en 1957. Es decir, que en cuanto a presencia, en cuanto a calidad también, ¿no?, de los jugadores argelinos, se asiste a una explosión del fútbol, que además creo que termina de sancionarse, termina de visualizarse muy claramente, por ejemplo, el 7 de octubre de 1954, ya estamos en ese año, como tú apuntabas, comenzará la guerra a principios del mes de noviembre, pues pocas semanas antes se celebra en el Parque de los Príncipes un partido para recaudar fondos para las víctimas de un terremoto en Clef, y se celebra un partido entre la selección francesa y un combinado del norte de África. Y Francia pierde contra ese combinado del norte de África 2-3, evidenciando lo que decimos, ¿no? Que en el norte de África, no solamente en este caso en Argelia, sino también en las posesiones marroquíes, pero el fútbol está creciendo a ojos vista, ¿no? Y cada vez más los propios aficionados al fútbol en la metrópoli se acostumbran a ver jugadores de origen, en este caso argelino, porque los clubes de la Liga Francesa los fichan. Sí, ¿no? Y hay un desarrollo notable del fútbol en Argelia, pero yo te diría en todo el norte de África, que hace que sea uno de los terrenos en el que los nativos puedan desafiar a su colonizador, ¿no? Y que el deporte sea una de las pocas disciplinas en las que pueden vencer a quien es, pues, su opresor, ¿no? Y es cierto que los clubes franceses son conscientes de este nivel cada vez más elevado que van teniendo los jugadores del norte de África, y se aprovechan buena parte de sus competiciones, ¿no?, como canteras para fichar futbolistas, que es verdad que no tienen las condiciones de vida que tiene, por ejemplo, un futbolista en nuestro tiempo, pero que también es cierto que viven en aquellos años finales de los 40, década de los 50, pues es verdad que viven mucho mejor de lo que vivía el argelino medio, tanto viviendo en Argelia como la inmigración argelina, que ya era muy numerosa, que llegaba a la metrópoli. Correcto. Y su vida tenía poco que ver, y es verdad pues que era en cierta manera una forma de promoción social, porque pues uno conseguía un estatus de reconocimiento, incluso de situación económica, pues que lo llevaba un poco a huir de las penurias que el argelino medio sufría en su territorio colonizado. Incluso se me ocurre
pienso que probablemente les diera también una bandera de orgullo, ¿no? y de esperanza el ver a un Situni o a un McCluffy jugando con la selección francesa, porque es que aún estamos en momentos en los que los jugadores argelinos van convocados con la selección francesa y por lo tanto pues probablemente consiguen una promoción social que en otros ámbitos profesionales pues les debe de ser muy complicada para los migrantes. Exactamente, no. Y eso sí que sigue sucediendo hoy en día, pero es verdad que ayuda a Francia un poco como Portugal hará lo propio en su momento con Eusebio, ¿no? Es decir, bueno, pues el Portugal imperial o el imperio francés no es exclusivamente, en el caso de Francia, el hexágono, sino que hay aportaciones que desde su punto de vista enriquecen esta Francia diversa que se extiende por rincones múltiples del planeta, y esto lo podemos ver en el equipo de fútbol, ¿no? Y es cierto que llega a haber distintos jugadores argelinos, y hablaremos luego de ellos, ¿no? Pero especialmente Rachid McCluffy y Mustafa Zitouni, que durante la década de los 50 son titulares indiscutibles de la selección francesa, y de hecho todo apunta a que serán titulares indiscutibles de la selección gala en el Mundial que debe disputarse en Suecia en 1958, en el que Francia tiene ciertas pretensiones, ¿no? Has hablado antes de la segregación, ¿no?, que se empieza a vivir de manera muy palpable en el fútbol en Argelia. La presencia del Frente de Liberación Nacional, del FLN, ¿cómo se traslada, cómo se comienza ya a evidenciar de manera absolutamente evidente a lo largo de los años 50? Por ejemplo, creo que con acciones, con atentados directamente en los estadios. Sí, mira, el Frente de Liberación Nacional empieza su andanza en el 1 de noviembre de 1954 con una serie de una treintena de atentados que se realizan en distintos lugares de los departamentos de Argel y de Orán y de Constantina, y es verdad que lo que empieza siendo un grupo relativamente reducido, que es una vanguardia en el sentido clásico de una estrategia insurreccional, con el tiempo va ganando un apoyo muy notable dentro de su comunidad, ¿no? Y es cierto que la represión francesa, que es claramente indiscriminada, ayuda, siguiendo ese principio de acción, represión, acción, a alimentar las filas del Frente de Liberación Nacional, porque hace ver a muchos argelinos que es inviable. No hay alternativa, ¿no? Que o el pueblo argelino lucha por su liberación, o se mantendrá eternamente un sistema de segregación que los considera en su casa ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Y es cierto que dentro de esta estrategia de represión es especialmente importante lo que sucede en el ámbito del fútbol, y yo antes de ir a los atentados en los estadios, iría previamente a conflictos que se manifiestan en los estadios y que nos recuerdan un poco lo que pasará tiempo después en otros sitios, como por ejemplo los Balcanes, ¿no? Tenemos en el caso del conflicto entre croatas y serbios, ¿no?, aquellos partidos entre el Dinamo de Zagreb y la Estrella Roja, o entre el Hajduk Split y el Partizan, ¿no?, que en cierta manera vienen a visualizar que la tensión y que la convivencia pues se ha degradado hasta tal punto que ni jugar al fútbol podemos, ¿no? Pero el fútbol es verdad que a veces despierta las bajas pasiones, ¿no? Y no sé, yo por ejemplo, cuando se hablaba de la reconciliación balcánica, dijeron, no, pues hay una bienal de pintura donde han venido pintores serbios y croatas y la convivencia ha sido muy plácida. Bueno, ya, claro. Pero luego... Pones a jugar al fútbol. Claro. No se jugaba. Había un partido de waterpolo y se incendiaba la piscina, ¿no? Pues es cierto que yo creo que los partidos especialmente del Mouloudia Club de Argel y los partidos de equipos estrictamente musulmanes contra equipos colonos, pues eran focos de tensión muy grande que llevan en muchos casos a enfrentamientos comunitarios y a una gran represión contra los simpatizantes del Mouloudia o de los equipos musulmanes, que son asociados directamente con militantes o simpatizantes del Frente de Liberación Nacional, ¿no? De hecho, hay un ejemplo, el 11 de marzo de 1956, donde hay gravísimos incidentes en un partido que juegan un equipo colonial francés, que es
la Asociación Deportiva Saint-Eugène contra el Mouloudia Club d'Argel, y que termina con una gran batalla campal donde evidentemente la policía y las fuerzas de orden toman partido del lado colonial francés, se reprime con dureza a los aficionados del Mouloudia, y esto, que es un incidente en el marco de un terreno de fútbol, termina provocando que se extienda la llama de una cierta rebelión en muchas zonas de Argelia, y que estos simpatizantes del Mouloudia, que ven, ¿no?, en la frase de «Viva el Mouloudia» o en el llevar los colores de este equipo, una asociación directa al proyecto emancipador del Frente de Liberación Nacional. Y entonces, ¿qué pasa? Que en este contexto el Frente de Liberación Nacional decide que algo hay que hacer y los equipos musulmanes argelinos se retiran de la competición. Y se quedan los colonos jugando solos. Y se quedan los colonos jugando solos. Y en ese sentido es cuando, en plena batalla de Argel, en 1957, cuando han llegado los paracaidistas de Jacques Massy, que peinan la casba, que van a la búsqueda, ¿no?, de lo que ellos llaman las ponedoras de bombas, porque son fundamentalmente mujeres, donde se acrecienta esta batalla de Argel, que lleva a un día trágico, es cierto, a un día negro, que es el 10 de febrero de 1957, donde en dos estadios argelinos, el Stade Alger, el Estadio Argel y en el Estadio del Villar, en dos partidos de la Liga de Argel, donde participan equipos coloniales, pues hay dos atentados del Frente de Liberación Nacional que recuerdan algunos de los más famosos de la batalla de Argel. Hubo uno en el Casino de la Corniche, en otro bar, el Cocardí, donde había únicamente población colona, y es verdad que una de las responsables de este atentado es Baya Hossein, que es una chica de tan solo 16 años, que responde un poco a los perfiles que el FLN está buscando para realizar estos atentados, que son chicas, ¿no?, pues relativamente atractivas, que visten a la occidental y que pueden pasar desapercibidas en entornos que ya son muy susceptibles de ver un potencial agresor en la figura del argelino árabe musulmán clásico. Y tenemos, es verdad, que una tarde trágica, el 10 de febrero de 1957, con 11 muertos en los estadios argelinos, 3 de ellos niños, y el presidente de una de las peñas del Racing Universitario de Argel, que nos da muestra de cómo los terrenos deportivos pues también se han convertido en escenario de este combate, como lo será también en mayo el atentado en la final de Copa, que es verdad que dice, bueno, vamos a trasladar la guerra a Francia. La guerra a Francia, y ahora veremos que también la trasladan al ámbito del fútbol. Es verdad que un poco más con la idea de construir nación y no tanto de destruir a las fuerzas enemigas. Correcto, efectivamente. Aquí vamos a ese otro episodio mucho más conocido, que ya imagino que intuís cuál puede ser, y es, sin ir más lejos, la creación de una selección no reconocida, una selección oficiosa, que va a girar el mundo con la bandera y con los colores de Argelia, defendiendo pues la causa de la independencia de esa colonia francesa. Pasa esa final de Copa de 1957 y de repente, una mañana, el fútbol francés, Ramón, se despierta con un enorme misterio. Han desaparecido 9 jugadores, todos ellos musulmanes. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. El 13 de abril de 1958, el equipo titula «Han desaparecido 9 jugadores musulmanes, entre ellos Situni, central de la selección francesa». Bueno, el misterio va a tardar poco en durar, en ser desvelado, porque lo que hay es un movimiento orquestado, un poco bajo la mesa, para sorpresa de todo el mundo realmente. Diferentes futbolistas, hasta 35 de casi 20 clubes de primera y segunda división en Francia, pues son capaces de subrepticiamente marcharse, abandonar Francia, muchos de ellos por la frontera con Italia, bajar a Roma
coger un avión y trasladarse a Túnez, que es donde está el gobierno provisional de la República de Argelia, y a partir de ahí ponerse a las órdenes de un seleccionador para empezar a girar mundo con esta selección del Frente de Liberación Nacional, que no deja de ser una selección oficiosa de Argelia. Si te parece, Ramón, vamos a escuchar a uno de los jugadores de más nivel de ese futuro 11 de la Independance, que es el delantero del Saint-Étienne, Rachid Mekloufi. Demain, on va à Tunis. J'étais apolitique. Bon, je voyais des choses, j'entendais des choses, des trucs, etc. Mais ce qui me... Me dijeron, mañana nos vamos a Túnez. Yo era apolítico, pero yo veía cosas, yo oía cosas. Lo que más me convenció fueron los franceses de Argelia. Cómo nos consideraban, cómo nos rechazaban, cómo incluso nos maltrataban. De pequeño había visto cosas increíbles, de verdad, increíbles, como por ejemplo fusilamientos. He visto cosas increíbles, decía Mekloufi. Claro, es que Mekloufi había nacido el 12 de agosto de 1936, pero ¿sabéis dónde? Pues en Sétif, precisamente en uno de esos epicentros de las matanzas de 1945. Es decir, Mekloufi tenía 9-10 años cuando probablemente vio auténticas barbaridades en su ciudad. Sí, no, seguramente es parte de lo que él explica, y ya no tanto la tragedia que supone ver a decenas de miles o a miles de tus conciudadanos morir a manos de la policía y del ejército colonial, ¿no? Sino que él hablaba aquí del menosprecio constante que los franceses de Argelia, como los llama, daban a la población nativa, ¿no? Y es verdad que, definiéndose como apolítico, que yo no creo que lo sea, porque el gesto de Mekloufi es un gesto claramente político. Difícilmente ser más político, ¿no? Sí, ese gesto. No, lo que pasa es que a veces el término, hay mucha gente que rechaza la definición de política. Lo que quizá no era partidista, ¿no? Claro, yo eso puedo entenderlo, pero su acto es claramente de naturaleza política, y además pone en evidencia una cosa: lo que harán, de hecho, la fuga en 4 oleadas distintas de todos los jugadores argelinos que están jugando en la liga francesa, es algo inaudito en el sentido del compromiso que muestra un deportivo o un grupo de deportistas de élite con su pueblo. Y al final no deja de ser cierto que Rachid Mekloufi es alguien que tenía la vida resuelta, que era titular en la selección francesa, que jugaba en el Saint-Étienne, donde era una de las grandes estrellas. De hecho, volverá, después del fin de la guerra y de la independencia, volverá a jugar con la camiseta de Le Vert, pero es alguien que dice: esta situación económica personal que yo tengo no es un impedimento para que yo sienta el sufrimiento de mi pueblo y me ponga a su lado cuando el Frente de Liberación Nacional me requiere un gesto para que muestre mi compromiso y me convierta en un ejemplo para la gente que de Sétif o del resto de localidades de Argelia pues están combatiendo, en su caso, dando la vida para la libertad de su pueblo, ¿no? Y es cierto que esta decisión del independentismo argelino es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos pone encima de la mesa el valor que ellos dan al fútbol en la estrategia de construcción nacional. Porque es verdad que desde 1954, en el inicio de la guerra, sí que es verdad que van pensando cómo debe ser la futura Argelia independiente, pero no se han puesto a organizarla, ¿no? Y es verdad que en el año 58 se producirán 2 cosas que yo creo que evidencian cómo pretenden cambiar el curso de la guerra y caminar hacia la búsqueda del reconocimiento del proclamado gobierno provisional de la República Argelina, que lo será en septiembre de 1958, es decir, un poco más tarde que el equipo del Frente de Liberación Nacional, pero en paralelo, y cómo ellos entienden que el fútbol es un elemento clave en la construcción del imaginario de una nación. Y dicen, no, nosotros vamos a tener un gobierno provisional que tendrá un ejecutivo, que tendrá un presidente, que tendrá unos ministros, que tendrá una acción internacional. Vamos a desarrollar una estrategia diplomática que pasa, entre otras, por la creación de una oficina en las Naciones Unidas,
Pero al lado de todo esto, entendemos que es de vital importancia para la repercusión internacional de nuestra causa crear un equipo de fútbol que reúna a los mejores jugadores, que serían los mismos que competirían en una selección si Argelia fuese un estado independiente, un país normal, un país ya liberado, y los pondremos a competir con aquellos países que simpatizan con nuestra causa y convertiremos cada acto en los que haya un enfrentamiento entre este equipo del FLN, ¿no?, que muchas veces se presenta como el equipo de la Argelia libre, como el equipo de la Argelia combatiente, pues esto se convierte en cada ocasión en un acto en favor de la causa argelina, ¿no? Y sí, te iba a decir, Ramón, que en este caso entonces lo que hay es una inversión un poco de los términos que te decía antes. Hay momentos en los que el fútbol no deja de ser más que un espejo de lo que ya está sucediendo, pero en otros momentos el fútbol se utiliza como avanzadilla. Es decir, todavía no es real, pero el fútbol ya empieza a evidenciar, o queremos utilizar el fútbol para marcar el camino de lo que tendrá que acabar siendo, ¿no? Sí, y bueno, es verdad que el fútbol es una parte para simbólica, mí importante, pero más bien simbólica que otra cosa, pero de una estrategia, digamos, de lucha diplomática, donde el independentismo argelino entiende que la guerra no la va a ganar en el campo de batalla, imposible, porque se está enfrentando a un ejército que es mucho más poderoso, pero que sí puede ganarla, ¿no?, en el escenario internacional. Y en ese sentido hay un personaje clave, ¿no?, que es Mohamed Boumezrag, que él ya se ha dado cuenta de la fuerza que tiene el fútbol, porque había habido unos antecedentes de este equipo del FLN, sobre todo en la participación de una delegación argelina en el Festival Mundial de la Juventud el año 55 en Varsovia, en la Polonia socialista, y el año 57 en Moscú. Y él se da cuenta de que en ese contexto donde se reúnen los países que simpatizan con la causa socialista, donde están las juventudes comunistas de prácticamente todos los países del mundo, y ellos se dan cuenta de que el equipo de fútbol que Argelia lleva a esas competiciones, que es un equipo evidentemente amateur, que tiene pues la voluntad de bueno, sí, pasarlo bien, pero también pues promover un poco la idea nacional argelina, pero se da cuenta de la fuerza simbólica que esto tiene, y impulsan en primer término un equipo militar que será el equipo del Ejército de Liberación Nacional, de la ALN, la Armée de Libération Nationale, y luego, viendo la fuerza simbólica que estas iniciativas han tenido, deciden poner en marcha lo que es una estrategia absolutamente audaz, en la que durante meses está trabajando la Federación de Francia del Frente de Liberación Nacional, que en paralelo a la actividad clandestina que está desarrollando en Francia, que habíamos hablado del atentado de la final de Copa, pero llegan a planear tumbar la Torre Eiffel en un atentado que luego intentarán repetir en los años del plomo los islamistas del Jia. Pero mientras todas estas iniciativas están sobre la mesa, uno de los roles principales de esta Federación de Francia del Frente de Liberación Nacional es preparar durante los meses previos toda la logística necesaria para que haya estas 4 oleadas de futbolistas que se escapan clandestinamente. Estamos hablando de futbolistas de élite. Es verdad que el mundo del fútbol de élite del año 58, 59, 60, 61 no es el de nuestros días, y seguramente hoy sería, con los mecanismos que tenemos a nuestra merced, más difícil de que 40 estrellas de equipos de fútbol puedan salir. Sí, pero no sería difícil por los mecanismos. Yo creo que sería difícil por convencerles de dejar de ganar el dinero que ganan, ¿no? Evidentemente, seguramente por las dos cosas, ¿no? Pero es digamos, una muestra de compromiso, pero al mismo tiempo de planificación clandestina en una estrategia que no deja de ser un poco negra, porque al final, ¿no?, aquí hay que actuar pues a la sombra para permitir que esto sea una realidad. Y cuando el equipo del Frente de Liberación Nacional se pone en marcha, pues se convierte en un instrumento de primer orden para ayudar a la promoción de la causa argelina
por el mundo. Sí, sí, totalmente. Estamos hablando, como decíamos antes, de 34 jugadores de hasta 18 clubes diferentes. Estaban Abdelhamid Bouchouk y Said Brahimi, que son precisamente ese dúo que marca para el Toulouse en la final de Copa de 1957, a cuyo término sucederá ese magnicidio, ese asesinato del político Ali Shekal. Pero había también 5 jugadores de Le Havre, había otros 5 futbolistas del Mónaco, representantes del Girondins de Burdeos, del Marsella, del Lyon, del Lens, del Saint-Étienne, del Stade de Reims, del Angers, del Nîmes, del Troyes. Había 5 internacionales, 5 jugadores que habían sido internacionales con Francia: Ibrir, Tsitouni, Bentifur, Brahimi y Mekloufi. Y todo ello, como tú decías, preparado por el ideólogo, por Mohamed Boumezrah, cuyo apellido significa el hombre de la lanza, y que su abuelo ya había sido líder de una revuelta antifrancesa en 1871, la única gran revuelta que había habido contra los colonizadores en todo el siglo XIX. La había promovido el abuelo de quien va a ser no solamente ideólogo, sino, vamos a llamarle así, seleccionador. Había sido jugador centrocampista, había, por ejemplo, coincidido con algunos jugadores españoles. José Padrón, el héroe de la 9, un futbolista canario que había sido anarquista y que había sido uno de los libertadores de París contra los nazis. También había coincidido con Salvador Artigas, que había escapado de la guerra civil ocupando uno de los últimos aviones de la Segunda República. Pues había jugado también con Boumezrah en Burdeos y en Le Mans, y después de ser jugador, Boumezrah será entrenador, y, como tú decías, después de participar en ese Festival Mundial de la Juventud en Moscú en el verano del 57, empieza a trabar esa idea, ¿no?, de que en abril del 58... ¿Me dices 4 oleadas de jugadores? ¿Cómo se organizan estas oleadas para salir? Bueno, en tiempo distinto, pero está la primera, donde se recogen seguramente las primeras espadas, y es verdad que hay uno de ellos que es el único que no consigue salir, que es Mohamed Maouche, que jugaba en el Stade de Reims, y lo cazan en la frontera franco-suiza, pero no porque la operación estuviera mal planificada, sino porque estaba demasiado bien planificada, porque él... no llega a su contacto y vuelve a París. Pero él había conseguido salir, no se encuentra con el contacto que debía llevarlo a Túnez, pero la operación estaba bien planificada. Y es cuando, por segunda vez, intenta abandonar territorio francés, pero ya están todas las luces de alerta encendidas, cuando es detenido en la frontera franco-suiza. Y yo creo que aquí hay 2 cosas, ¿no? Primero, que hablábamos de Boumezrah, él es militante del Frente de Liberación Nacional, y de este grupo de jugadores, de esta cuarentena de jugadores, hay múltiples futbolistas que son militantes del Frente de Liberación Nacional, ¿no? Que contribuyen económicamente a la causa de liberación de su país, y que tienen convicciones políticas que les han llevado a militar en esta organización que bueno, desde noviembre de 1954 ya es hegemónica dentro del nacionalismo argelino, ¿no? Lo cual nos muestra que es verdad que el perfil de jugador de aquel tiempo y del enraizamiento con su pueblo es muy fuerte, ¿no? Y entonces, ¿qué pretende el Frente de Liberación Nacional? Pues una operación de propaganda, más allá de la de crear el equipo, que esta es una, pero luego vaciar los clubes franceses de jugadores argelinos, lo que no deja de ser una metáfora de lo que es su proyecto político, que es que Argelia abandone el imperio francés y pueda erigirse en una nación independiente, de pleno derecho. Y está un poco este combate por el relato, este combate de símbolos, donde está por una parte la lucha más propiamente militar o de carácter violento, pero luego hay un momento en el que los elementos de la diplomacia y de la creación de un imaginario son muy fuertes, y el hecho de que todos los jugadores argelinos se vayan de los equipos franceses en los que están jugando, del primero al último, pues no deja de ser una manera de decir a la sociedad francesa, a los públicos que apoyan esos equipos, pues lo siento, pero es que la elección del pueblo argelino
es la de optar por la autodeterminación y por la independencia, ¿no? Hemos hablado ahora ya de McCluffy, que era delantero de un Saint-Étienne que comenzaba ya a ganar ligas y que comenzaba a gestar un poco esa máquina de vencer que se va a extender durante los 60 y especialmente durante los 70, pero también creo que es importante evocar a Mustapha Zitouni, ¿no? Que es este central además poderoso. He leído que bueno, está llamado a ser uno de los líderes de la selección francesa que, como tú apuntabas, tenía muy buena pinta de cara al Mundial de Suecia 1958, que se va a disputar pocos meses después de la espantada de todos estos 35 jugadores argelinos. Y sin ir más lejos, unas pocas semanas antes de la espantada o de la huida, se celebra un Francia-España en el Parque de los Príncipes y cuenta la leyenda que se larga un auténtico partidazo que consigue secar nada más y nada menos que Alfredo Di Stéfano, y que Alfredo Di Stéfano, cuando termina el partido, se acerca y le dice: oye, tú te tienes que venir conmigo para Madrid porque vas a jugar en un auténtico equipazo. Y Zitouni le dice: no, tranquilo, Alfredo, porque estoy a punto de irme a jugar con un equipazo. Claro, se estaba refiriendo al equipo de la selección del FLN, a la selección de la Argelia combatiente, ¿no? De hecho, apuntan también algunas fuentes que Santiago Bernabéu intentará ficharlo, pero que él preferirá continuar con este equipo un poco en huida, ¿no? Porque es cierto que es un equipo a la fuga. La FIFA evidentemente no lo reconoce, es más, le pone todos los palos habidos y por haber. ¿Cuál es la vida que tiene esa selección? No, tiene un largo recorrido hasta la independencia y juega decenas de partidos, pero es verdad que tiene un impedimento legal, porque la Federación Francesa lo primero que hace es decir: bueno, aquí ha habido un acto de rebeldía de una serie de jugadores que tenían contrato en vigor, que han huido, que han hecho un acto de desafío a lo que sería la autoridad internacional del fútbol, y pide expresamente a la Federación Francesa que prohíba a la FIFA, que la FIFA prohíba a cualquier selección nacional enfrentarse al equipo del FLN. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que yo aquí distinguiría dos niveles de equipos con los que normalmente se enfrenta este equipo de la Argelia combatiente. Estaría en primer término lo que ellos llaman los países hermanos, que son fundamentalmente los países árabes, con Marruecos y Túnez a la cabeza. Es verdad que en aquel momento la solidaridad interárabe está un poco por delante de lo que pasará después, porque entre Argelia... Sí, las relaciones Marruecos-Argelia ahora no serían fraternales, ¿no? Yo te diría que desde el mismo día de la independencia dejan de serlo. Pero bueno, esto es para otro capítulo, para otro brazalete negro, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento el rey Mohamed V, que ha conseguido hace muy poco la independencia, porque al final la independencia de Marruecos, tanto del protectorado español como del francés, es de 1955, Mohamed V es el único que se atreve a decir a su federación que juegue con la verdadera selección marroquí contra el equipo argelino, ¿no? Lo cual le valdrá una represalia al combinado marroquí, que estará un tiempo sin ser habilitado para jugar competiciones oficiales a nivel internacional, es sancionado, ¿no? Pero es verdad que el resto de combinados, ¿qué hacen, no? Pues modificar el nombre, modificar en 2 o 3 jugadores su selección nacional, pero hacer jugar a sus grandes jugadores frente al equipo del FLN, llenando estadios con decenas de miles de espectadores que hacen auténticos mítines en favor de la causa argelina, ¿no? Y estaría este primer nivel, que es relativamente fácil de entender, ¿no? Donde hay una solidaridad de los países árabes, muchos de los cuales son independientes desde hace muy poco y que tienen, ¿no? En la causa argelina una de las causas por las que pelear en el mundo. Y luego está otro nivel de países, que serían sobre todo los países del bloque socialista de la Europa del Este, y luego países, digamos, de lo que terminará siendo el movimiento de los países no alineados, y que hacen un poco lo mismo, que es, al igual que sus legaciones diplomáticas, pues ayudan a la causa argelina cuando ésta intenta levantar su voz ante Naciones Unidas, ante el mundo, para que se le reconozca su derecho a la autodeterminación. Pues es verdad que en los países del bloque del Este, pues desde la Unión Soviética, todos los territorios del socialismo real en Europa,
llegando hasta Vietnam, pues es verdad que hay una gran solidaridad con esta causa. Y ya te digo, los partidos son auténticos mítines políticos. Suena el himno que el Frente de Liberación Nacional ha encargado, que es este famoso Casamán, que yo creo que debe ser a día de hoy el único himno que todavía hace referencia a un antiguo o a un tercer país, ¿no? Porque interpela directamente a Francia y dice que el tiempo de las palabras se ha acabado, que hemos jurado combatir hasta la última gota de sangre por nuestra libertad. Y este Casamán, que había sido precisamente un encargo del FLN a un poeta argelino, Mufti Zakaria, que lo había escrito mientras estaba en la cárcel, la leyenda incluso dice que lo escribió con su sangre, ¿no? Es un himno que suena antes de cada partido y hay recepciones de alto nivel a la delegación argelina cuando su equipo juega en distintos lugares del mundo, y para mí hay una anécdota, es muy, muy ilustrativa en ese sentido, que es la que se produce cuando este equipo visita Vietnam, y es un buen equipo de fútbol, ¿eh? La lástima es que no llegan a tiempo a participar en el Mundial de 1962 porque la independencia se hace efectiva el 5 de julio, y en el Mundial de 1966 está el boicot africano por el repartimiento de plazas y no lo pueden jugar, ¿no? Y entonces le queda un poco la espinilla a esta generación que había sido tan brillante y que tenía unos números buenísimos en los partidos que y que practicaba jugado. Además un juego, por lo que he leído, realmente vistoso. Sí, ¿no? sí, muy vistoso. Es verdad que claro, son partidos amistosos, sí. y creo que también está la intención de agradar al público, pero les queda la espinilla de no haber visto a este equipo competir, ¿no? A esta generación de futbolistas que había hecho un sacrificio extraordinario a este nivel, ¿no? Pues ellos juegan un partido en Vietnam, ganan por 0-5 al combinado local, y luego Ho Chi Minh los recibe de manera oficial, se fotografía con ellos y, bueno, lanza una sentencia profética que dice, ¿no? Vietnam, cuando era Indochina, se liberó de los franceses, ¿no? Combatiéndolos en el campo de batalla. Nosotros ganamos a los franceses, hoy vosotros nos habéis ganado a nosotros, no tengáis ninguna duda de que vais a conquerir más pronto que tarde la libertad, ¿no? Y ese encuentro con Ho Chi Minh yo creo que es, en cierta manera, uno de los momentos culminantes de este equipo del FLN, porque muestra cómo unos futbolistas se han convertido en representantes diplomáticos de primer orden de un territorio que está luchando contra la colonización, como puede verse cuando se sientan en la misma mesa que un Ho Chi Minh, que era todo un mito de esta lucha de liberación anticolonial, y especialmente contra el Imperio francés, porque al final, claro, Indochina no dejaba de haber sido una colonia que formaba parte de ese mismo imperio del que formaba parte Argelia. Totalmente. Bueno, pues efectivamente, durante aproximadamente 4 años van disputando partidos por estos países que estamos apuntando. Por ejemplo, 9 encuentros en Bulgaria, 8 en Checoslovaquia, 6 en Hungría, 7 en Rumanía, juegan también en la Unión Soviética, 5 en Yugoslavia, que incluye el último partido que disputa este combinado en marzo de 1961. Ganan 1-6 contra el combinado olímpico de Yugoslavia, es decir, que estamos hablando de una potencia deportiva también importante, más allá de todo lo simbólico que estamos apuntando, y que no deja de representar un poco lo que le está reservado a las naciones, que es tener un himno, una bandera, un equipo de fútbol, ¿no? Exactamente. Yo, de hecho, yo llegué a esta historia porque mi tesina durante el doctorado era precisamente sobre la estrategia independentista que había desarrollado el Frente de Liberación Nacional, y llegas un poco a esta conclusión, que ellos se dan cuenta de que un equipo de fútbol es casi tan importante como un himno, como una bandera, como un gobierno, aunque sea provisional, como un ejército, como todos aquellos elementos que al final, dentro de esto que ahora se llama nacionalismo banal, acaban configurando lo que es la identidad de un territorio, ¿no? Bueno, pues así acaba la andadura de la selección del FLN, porque sus objetivos políticos se acaban consiguiendo en 1962.
Por en medio, en estos 4 años de andadura de la selección del Frente de Liberación Nacional, claro, Francia experimenta cambios tremendos. Por ejemplo, cae la Cuarta República, precisamente a consecuencia de un amago de guerra civil provocada por los Pieds Noirs y provocada por la resistencia colonial de los franceses que viven todavía en Argelia, ¿no? Regresa el general de Gaulle, al que estábamos escuchando ahora, prácticamente el primer día de su regreso al gobierno, vuela a Argelia y les dice: yo os he comprendido, yo os voy a defender. Y sin embargo, 4 años más tarde, en 1962, va a firmar los acuerdos de Évian y se va a convertir un poco en traidor a ojos precisamente de esos colonos franceses que van a tener que salir corriendo de Argelia, 900.000 personas que van a tener que abandonar Argelia, pues después de prácticamente un siglo y medio de presencia francesa en el norte de África. De Gaulle, insisto, tiene que refundar la Quinta República Francesa, escapa de un intento de golpe de Estado, escapa de un intento de asesinato también en agosto de 1962, cuando su Citroën DS es ametrallado, tiene que tapar masacres como la de París de 1961, orquestada por el comisario Maurice Papon. La larguísima lucha de Argelia por la independencia es una historia absolutamente manchada de sangre, te diría que por ambos perfiles. Está claro, ¿no? Está claro. No, y de hecho... Y el Frente de Liberación Nacional también cuenta con masacres en su hoja de servicios. Y de hecho, apuntas una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es que la herida argelina marca... Desestabiliza Francia. Y marca la historia de Francia durante la segunda mitad del siglo XX, y yo creo que seguramente por el peso de las migraciones que se producen, acaba configurando también lo que es Francia hoy en día, ¿no? Y es verdad que la guerra de Argelia supone una fractura interna dentro de la sociedad francesa, porque existen posiciones muy contrapuestas en relación a cuál debe ser la solución, y es cierto que hay una Francia que es la partidaria de mantener la colonización, pero están luego otros franceses que precisamente ayudan a la resistencia argelina y que son partidarios de la descolonización, de que la democratización de Francia no llegará, o la plena democratización de Francia no llegará hasta que deje a sus colonias imperiales, ¿no? Decidir libremente su futuro. Y es cierto que esto nos lleva a una herida que llega hasta nuestros días, ¿no? Pero volviendo un poco al fútbol, yo te diría que hay pocos países con una historia tan futbolística como Argelia, porque es verdad que llega la independencia. El primer presidente de la República Argelina, que es Ahmed Ben Bella, que es uno de los fundadores del Frente de Liberación Nacional, que ha sido uno de los arquitectos, ¿no? de esta estrategia, Ben Bella es un antiguo futbolista que ha llegado a jugar en primera división en un equipo francés como es el Olympique de Marsella. Casi nada. Que yo creo que debe ser el único equipo en el mundo que puede presumir de haber tenido 2 presidentes en sus filas, porque está Ahmed Ben Bella, que juega en la temporada de 39-40, cuando él estaba llamado a filas en el contexto de lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que juega un poco porque hay muchos jugadores que se van, algunos tienen que incorporarse a filas del ejército francés, pero luego también ha jugado en el Olympique de Marsella Georges Weah, que será posteriormente presidente de Liberia, ¿no? Y yo creo, no sé si con esto terminaremos, ¿no? Y igual dejamos la puerta abierta, porque la historia de Argelia llega hasta las primaveras árabes, y yo creo que puede explicarse a través de su fútbol. A Ben Bella lo echa del poder un golpe de Estado que tiene lugar al día siguiente que él asistiera a un partido en Orán entre Argelia y Brasil, donde Ben Bella pudo por fin ver jugar a Pelé, ¿no? Y es verdad que esto es un 18 de junio de 1965, la historia trágica de Argelia sigue, porque hay ese 19 de junio de 1965 un golpe de Estado que lleva a uno de los coroneles del Ejército de Liberación Nacional en lo que era otra historia negra en una guerra interna fratricida, argelo-argelina, y lleva a Ouari Boumediene, a este coronel del Ejército de Liberación Nacional, al poder en una fecha, 19 de junio de 1965, que daba precisamente nombre a alguno de los estadios que había en Argelia, hasta que terminó, digamos, su mandato, hubo las revueltas de octubre del 88, pero, por ejemplo,
el comprobar la lista de los nombres de los principales estadios argelinos es una lección de historia, ¿no? El estadio por excelencia de Argelia es el 5 de julio de 1962, que es la fecha de la independencia, pero es una auténtica lección de historia comprobar cuáles son los nombres de estos terrenos de juego en lo que es un poco esta historia ligada de lo que ha sido Argelia y su fútbol desde el tiempo colonial, que fue el que llevó este deporte al territorio, pues hasta, yo te diría que hasta nuestros días. Es que es una mezcla muy difícil de separar, ¿no? Dónde comienza el fútbol y dónde acaba la política. De ahí un poco esa presencia de este episodio de Argelia en tu libro, en Futbolítica, que también sintetiza también ambos mundos y que ha sido precisamente el episodio que nos has querido traer, Ramón, y que yo te agradezco pues de todo corazón. Si os ha gustado lo que nos ha contado Ramón Usay acerca de Argelia y de cómo su equipo de fútbol, en este caso la selección del Frente de Liberación Nacional, pues simbolizó, ¿no?, la lucha de ese país por la independencia y por la descolonización, pues que sepáis que hay muchas más historias en ese libro de Editorial La Alta Marea en Futbolítica, que también podéis ganar en brazaletenegro.com. Ya para cerrar, simplemente decir que uno de los componentes, hay muchas historias, pues tantas como 34, ¿no?, que son los participantes de esta selección, pero uno de ellos, por ejemplo, Amar Roué, será entrenador de la selección olímpica que participará por Argelia en los Juegos del Mediterráneo de 1975, Juegos que organiza Argelia precisamente en ese estadio del que tú nos hablabas antes, del 5 de julio de 1962, el nombre de ese estadio, insisto, en los Juegos del Mediterráneo del 75. Resulta que Argelia se planta en la final y del otro lado, ¿quién está? Pues sí, habéis acertado, está la selección de Francia. Y la selección de Francia se pone en ventaja por 1-2 gracias a un penalti señalado por un árbitro vasco, por Pedro Urrestarazu Elordi. Pero en el minuto 90 Betruni empata y en la prórroga Mengelti le va a dar la victoria a Argelia, lo cual va a suponer prácticamente ya el colofón final, ¿no? La vuelta, la venganza si queremos la venganza, en fin. Pues desde un punto de vista simbólico y deportivo, la venganza de Argelia. Mira, de hecho, es la primera vez desde la independencia en el 62 que Francia y Argelia se enfrentan en un campo de fútbol, ¿no? Y de hecho, Ouari Boumedienne llega a confesar que él está presente en el estadio 5 de julio, pero dice, yo tenía la orden dada de cortar la emisión de televisión porque no se iba a escuchar la marsellesa en todos los hogares de Argelia y tal. Y es verdad que de ahí viene ahora se ha hecho muy popular porque es verdad que tras un periodo muy negro, ¿no?, el de los años 90, que llevó a la decrepitud de su fútbol y de su selección, fruto de la guerra civil y los años del plomo del islamismo. Pero es verdad que se ha popularizado ahora este grito de 1, 2, 3, viva l'Algérie, que se explica, y es verdad que la certeza no la tenemos, ¿no?, que proviene de esos años, de ese 75, cuando hubo 3 goles a Francia y se hablaba de ese 1, 2, 3. Había un partido un poco antes, en el 74, donde la selección argelina ganó al Sheffield United 3-1, y hay quien dice que nació allí, pero hay quien apunta que el 1, 2, 3 viene de que en los años 50, en los años de la guerra por la independencia argelina, uno de los gritos que los jóvenes y los estudiantes, que tuvieron también un papel importante en la movilización social, los jóvenes independentistas argelinos, gritaban para que les entendiera la comunidad internacional, "We want to be free". Y que se ve que ese "We want to be free" terminó en el 1, 2, 3, que en el 75, con los 3 goles a Francia y la primera victoria en el primer enfrentamiento en unos Juegos Mediterráneos, el primer gran acontecimiento que acogía Argel después de su independencia, pues es un poco esta consigna, este 1, 2, 3, viva l'Algérie, que hoy sirve para animar a la selección argelina en todas las competiciones que disputa, una selección que al final no deja de ser la que ha tomado el relevo del equipo del Frente de Liberación Nacional que nos ha ocupado el brazalete de hoy. Total. Pues un equipo, ya acabamos, Ramón, del que solamente quedan 2 componentes, porque han pasado prácticamente 70 años del inicio de esa epopeya, de la epopeya de la selección del Frente de Liberación Nacional, y solamente Dahman Defnoun y Mohamed Maouch quedan vivos después del fallecimiento en noviembre de 2024 de Rachid Mekloufi. ¿Te parece que cerremos aquí
esta primera participación de Futbolítica, porque yo creo que vas a seguir apareciendo si te apetece, Ramón, claro, por aquí, por Brazalete. Sí, no, lo dejamos aquí, pero hay mucha historia por explicar, pero para mí un placer estar hoy con vosotros. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí damos por cerrado este caso de la selección del Frente de Liberación Nacional Argelina.